Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente comunicación. Estoy viendo que me han puesto aquí la 26, pero toca la 25, si lo pueden cambiar los técnicos, porfa, que sería concordancia entre las escalas de riesgo cardiovascular, SCORE-2, OP y ASCVD, en la recomendación y prescripción de estatinas en personas con VIH. Si no me equivoco, a cargo de Javier López Motos, del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Están cambiando la presentación. La 25, la 25. Bueno, buenos días a todos los presentes. Por supuesto, agradecer al Comité Científico la selección de nuestro trabajo, que les voy a contar a continuación. Como introducción y como sabéis muchos de los presentes, las personas que viven con VIH pues, presentan un riesgo cardiovascular 2 veces superior a la población general. Y es cierto que en los últimos años, gracias al éxito de la terapia antirretroviral, pues, han cobrado especial relevancia comorbilidades no asociadas a SIDA. Y concretamente, en el contexto de la enfermedad cardiovascular, pues la publicación de ensayos REPRIV a mediados del año 2023 cambió las reglas del juego. ¿Por qué consideramos que cambió las reglas del juego? Pues porque publicó que el inicio de una estatina de moderada intensidad como la pitavastatina lograba reducir en prevención primaria hasta un 35% de los eventos cardiovasculares mayores en la población con VIH, con un número necesario a tratar de 107 pacientes. Este cambio en las reglas del juego pues, supuso que las principales guías, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, actualizasen sus recomendaciones. Nuestro objetivo fue evaluar la concordancia entre la recomendación y la prescripción de estatinas según la escala de riesgo cardiovascular utilizada, SCORE-2 frente a SCVD, en personas que viven con VIH. Con este objetivo diseñamos un estudio de cohorte descriptivo, retrospectivo y unicéntrico, con una población total de 518 personas que incluían a pacientes VIH entre 40 y 80 años que acudían a una consulta durante el año 2022. El principal criterio de exclusión fueron pacientes que ya habían presentado un evento cardiovascular previo, pues como se sobreentiende hablaríamos de prevención secundaria. Una vez llegado a este punto, lo primero que realizamos fue una estratificación del riesgo cardiovascular, enfrentando a los pacientes a la escala SCORE-2, respaldada por la Sociedad Europea, y a la escala CSVD, que fue la empleada en el ensayo REPRIV y también la adoptada por GESIDA. A continuación, realizamos una clasificación según este riesgo cardiovascular calculado y según la recomendación, diferenciando en categoría de terapia considerada, terapia recomendada y terapia indicada, respaldada por tanto las guías europeas como los documentos de posicionamiento a nivel nacional. Y finalmente comparamos el grado de concordancia entre los resultados de ambas escalas en nuestra corte en vida real. Como punto de partida, para conocer las características basadas de nuestra corte, pues destacar una edad mediana de 54 años, un claro predominio del sexo masculino, correspondía al 76,4% de los pacientes, y destacar fundamentalmente como factor de riesgo cardiovascular pues el tabaquismo, que presentaba el 55% de la población, y especialmente la dislipemia, que correspondía casi al 68% de la población. Además, tener en cuenta que esta población presentaba en su gran mayoría carga viral indetectable, como demuestra un porcentaje superior al 90%. Una vez calculamos el riesgo cardiovascular, enfrentamos, como les decía con anterioridad, la escala SCORE-2 y la escala de CSVD. Y la principal diferencia radicó en el grupo de mayor riesgo, pues mientras que la primera albergaba el 5% de los pacientes, en el caso de CSVD albergaba el 10%, más del doble. En este mapa de calor analizamos la concordancia entre los hallazgos de ambas escalas, diferenciando entre las categorías que comenté al principio: considerar terapia, recomendar terapia e indicar terapia. La mejor correlación se obtuvo sin duda en la categoría de considerar terapia, pues ambas escalas albergaron aquí a 217 pacientes. Y además hubo también una aceptable concordancia en la casilla central, como podéis ver, con 153 pacientes en la categoría recomendada para ambas escalas. La principal diferencia se encontró en la casilla del centro a la derecha, pues mientras que para el CSVD 50 pacientes escalaban a la categoría recomendada, para SCORE-2
se ubicaba en la categoría a considerar. En el cómputo global, el índice de concordancia kappa fue de 0,75, por lo que vimos una buena correlación. Como último resultado, quisimos aterrizar estos datos en nuestra cohorte. Recordar como matiz que es de 2022 y la publicación de las guías es posterior, a mediados de 2023, por lo que era más que probable encontrar un infratratamiento respecto a las nuevas recomendaciones. Y efectivamente así fue. En la categoría indicada vimos un infratratamiento del 50% y en la categoría recomendada un infratratamiento que escalaba prácticamente al 70%. Como conclusiones, la concordancia entre las escalas en el grado de recomendación y prescripción de estatina en personas con VIH fue buena, con ese índice kappa de 0,75. ASCVD reclasificó al alza a un subgrupo de pacientes considerados de bajo riesgo por SCORE-2. La prescripción real de estatina fue baja, menos del 50%, incluso en los pacientes con riesgo cardiovascular alto, y se identificó un gran margen de mejora en la aplicación de las guías de prevención cardiovascular en la cohorte. Muchas gracias y dispuesta a sus preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, enhorabuena por el trabajo. A ver, yo tengo un comentario, vamos, una pregunta. El índice kappa que mostráis no es malo, 0,75, tampoco es perfecto. ¿Detectasteis o habéis analizado si hay algún patrón sistemático en los pacientes en los que una escala clasifica más alto que la otra? ¿Sabéis si hay alguna diferencia en alguna variable específica por la que una escala falle, digamos, con respecto a la otra? ¿O? Nosotros no encontramos una diferencia específica. Es cierto que al calcular con cada escala, pues en el caso concreto de SCORE-2, hubo una pequeña limitación porque hubo 63 pacientes en los que no se pudo calcular la escala por criterios técnicos del cálculo de la escala, porque el colesterol no HDL salía del rango propuesto por la escala, que va de 115 a casi 270. Entonces ahí ciertamente no eran directamente comparables. Entonces, realmente la concordancia se llevó a cabo sobre no los 518 pacientes, sino sobre 455, que eran los que podíamos calcular con ambas escalas. Pero realmente un patrón como tal no lo encontramos, la verdad. Muy bien. Y luego, bueno, es muy llamativo también, que esto ya está más que comunicado, más que descrito, que no ponemos estatinas en la gente que las necesita, ¿no? Que esperemos, como dices, que a partir del REPRIV pues esto cambie los últimos años. Dentro de unos años ya tendremos estudios ya que lo evalúen. No sé si habéis analizado diferencias de prescripción, porque el estudio es unicéntrico, ¿no? Por lo que has comentado. Diferencias de prescripción entre médicos en este caso, ¿o te parece que esto es una cuestión universal que a ninguno nos entra en la cabeza? Aquí yo creo que juegan su papel varios factores. ¿Por qué? Porque ciertamente los pacientes VIH, que todos los presentes en la sala los conocen y los manejan en la práctica diaria, pues muchas veces son personas que no son capaces de cuantificar ese riesgo cardiovascular potencial y que por lo tanto la adherencia al tratamiento de estatina, aunque se les proponga, es baja. Es baja porque para ellos no ven un resultado a corto plazo, y más sobre todo en pacientes más jóvenes que a lo mejor pues no tienen esa percepción. Por esa parte juega un papel. Por otra parte, hay que tener en cuenta que realmente hasta este momento tampoco había una escala implantada que fuese el punto de partida para todos los clínicos. De hecho, recientemente se han publicado las guías europeas de cardiología en las que se hace énfasis concretamente a los pacientes VIH y directamente lo que propone es tratar a todos en prevención primaria. Entonces, bueno, pues no había un punto común para todos los clínicos, pero entre los propios clínicos de nuestra unidad no se veían diferencias. Se veía más diferencia en cuanto a cómo de predispuesto estaba el paciente. Muy bien. Pues nada más. Muchas gracias. Okay.